La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. La cabina de provincia. Agradecemos infinitamente que el día de hoy nos estén acompañando. Alexis Barriga en la realización, de este lado Claudia Álvarez Medrano. El día de hoy con mucho gusto de tener la posibilidad de conversar con la licenciada María de los Ángeles Luna Anguiano, presidenta de FUJUMI, la Fundación Jurídica del Migrante. Ángeles, qué gusto, ¿cómo estás? Hola Clau, buenas tardes, muy bien, gracias. Qué bueno, siempre con temas que nos atraen y sobre todo que nos enteran de cómo deben ser las situaciones jurídicas, porque en muchas ocasiones los que no somos expertos en estos temas, cada vez que escuchamos las distintas gestorías que hace FUJUMI, me parece que nos van quedando muy en claras las cosas y nos damos cuenta de la importancia pues de acudir a expertos, Ángeles, para poder ahora sí que hacer y realizar nuestros trámites pues de una manera segura principalmente. Hoy hablaremos del contrato. Sí, hoy vamos a hablar del contrato, la importancia que tiene de que participe un abogado. Luego empezar, todos los ¿no? días hacemos contratos a veces y resulta que no participó ningún abogado, no le dimos ninguna formalidad y ya después el convenio entre las partes ya no es tan conveniente y por ahí empieza a crear conflictos, ¿no? Entonces vamos a hablar de qué es y por qué debe participar un abogado. Muy bien, pues entonces empecemos. No está por demás decir que esta gestoría respecto al contrato se puede realizar en FUJUMI, la Fundación Jurídica del Migrante, y desde luego que daremos los teléfonos, el domicilio, para que si en algún momento ustedes tienen que hacer un contrato sepan. ¿Por qué es importante que participe un abogado? Sí, bueno, pues mira, es muy importante porque el abogado siempre va a evaluar la mejor forma de establecer las cláusulas de este convenio entre partes y te va a dar la pauta a seguir siempre con una participación donde no se violen ni las garantías individuales ni los derechos humanos, que siempre hemos hablado que es muy importante respetar. Y bueno, te va a decir la diferencia de si tú estás haciendo un convenio o estás haciendo un contrato y cómo lo puedes llevar a cabo. Hay ocasiones que solo los contratos quedan establecidos de manera verbal, hay ocasiones que quedan escritos con toda la formalidad y hay otras ocasiones que son consensuales, ¿no? Ahora que estás mencionando la palabra convenio, y sobre todo para a continuación ver la diferencia entre el convenio y el contrato, de repente del convenio me escuché o me vino aquí como resonancia el divorcio. ¿Ahí hay una figura de convenio? O, pues sí, pudiera ¿no? darse un convenio porque luego las partes acuerdan, pero no. El convenio en un sentido general es solo el acuerdo de las voluntades y es antes de un contrato. O sea, primero es lo que llegamos a negociar, digamos, en lo corto tú y yo, con papel o sin papel. El convenio no establece obligaciones, solo es un acuerdo de voluntades, ¿no? Entonces no establece un contrato como tal, no tiene las formalidades para considerarse un contrato. Muy bien, sería esa su principal diferencia. Sí. Si pudiéramos dar algún ejemplo. Sí, pudiera ser pues un acuerdo de voluntades, por ejemplo, te presto mi labia. Es un convenio. Y yo te lo voy a cuidar. Me lo vas a cuidar, me lo vas a regresar. Ahí rápidamente, y es un acuerdo entre voluntades y no hay un contrato de por medio. Muy bien. Y en el contrato sí hay ya como más seriedad. En el contrato sí. Antes de hablar del contrato me gustaría hablar un poquito de la firma. La firma identifica
asegura y también autentifica que tú estás de acuerdo con todo lo que dicen estas cláusulas y que vas firmando hoja por hoja, ¿no? Entonces, claro, recuerdas que sí. en el contrato te dice firme al margen y al Y calce. firma y antefirma ¿Para en qué? algunos casos. Para que no se vaya a presumir posteriormente con que una parte o una cláusula tú no estuviste de acuerdo o no la leíste o no estás consciente de ella, ¿no? Entonces es muy importante que siempre que vamos a firmar un documento leamos todo lo que dice de principio a fin y sobre todo a quién le damos nuestras firmas. Por eso dicen, jamás firmes en hojas en blanco, ¿no? Desde Por ejemplo, luego, claro. porque la firma está aceptando todo lo que va a decir en esa hoja en blanco. No, y ahí puedes ceder y le pueden rellenar lo que menos te puedas imaginar, ¿no? Sí, pues ya alguien con dolo pudiera escribir algo no conveniente para ti y tú cómo vas a acreditar que no firmaste si realmente sí es tu firma. Desde luego, de ahí el poder de la firma. De ahí el poder de la firma. Y por eso vuelvo a resaltar, muy importante que analicemos bien qué documentos firmamos. Sobre todo cuando en algunos lugares te los dan por machote, por ejemplo, en una caja cooperativa o en el banco, en Telcel, en el Seguro Social, ¿no? Te dan hojas y ya por ende tú agarras y ya firmas. Te evitas leer todo lo que dice, porque se supone que el asesor te está dando toda la información que trae en estas cláusulas. Sin embargo, no está por demás hacer un poquito de buena conciencia y siempre que vamos a hacer un trámite, ser muy puntuales en la lectura a más que se pueda de todos los documentos que nos están dando. Y por ejemplo, en este tema de firmar, que de repente pues la lanzamos para evitar leer todo lo que viene en esas letras chiquitas, ¿no habría forma también de hacer como más simple ese asunto? ¿O tiene que ser así sumamente detallado? Pues en los ejemplos que yo te pongo tiene que ser sumamente detallado porque van implícitos no solo un tipo de contrato, sino varios contratos, que ahí me gustaría decir que bueno, el contrato es el acto jurídico de mayor realización que estamos haciendo en la vida diaria y que tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros, como te vuelvo a repetir, nos estamos comprometiendo. O bien, en algunos como los unilaterales, no te comprometes, pero sí te responsabilizas, ¿sí? Por ejemplo, si te van a hacer una donación, es un contrato unilateral, tú no te estás obligando más que a recibir lo que es la casa, ¿verdad? Pero en un contrato de compraventa, que es bilateral, tú te estás obligando a entregar un inmueble si eres el vendedor o a recibirlo y pagar por si eres el comprador. Entonces, sí es importante que veamos qué estamos estableciendo. En lo que anteriormente te comentaba son prestaciones de servicio o servicios que nosotros adquirimos, ¿no? Y luego dicen, es que me están cobrando de más. Pues es que usted firmó. No viste lo que había aquí. Esta letra chiquita dice que tú vas a pagar este excedente, ¿no? Y por ejemplo, también son muy comunes entonces cuando vas a rentar una casa, cuando vas a rentar un local, todo lo que te especifican que te corresponde como arrendatario sería. Por ejemplo, lo que te exige el arrendador, aparte de la renta, obvio. Sí, aquí es un contrato bilateral de tracto sucesivo. ¿Por qué? Porque va a ir poco a poco cumpliéndose el contrato. Es a largo plazo. Tú te vas a comprometer mes con mes a estar pagando tu renta. Y entonces aquí hay un contrato de tracto sucesivo, no es inmediato. Entonces, los contratos, estas son clasificaciones. Los contratos pueden ser unilaterales, bilaterales, pueden ser gratuitos, pueden ser principales, accesorios, onerosos, o pueden ser solemnes, que tengan que ser delante y que conste la fe de un notario, pueden ser consensuales, conmutativos, o pueden ser incluso aleatorios. El aleatorio es el tipo de contrato que tenemos, por ejemplo, con una aseguradora, que tiene que ocurrir un acontecimiento para que se dé, pero no estamos seguros de que va a ocurrir.
Ah, ya. Entonces, Ujú. estos generalmente están supervisados muy con lupa por la ley, porque establecen cláusulas de un acontecimiento que puede o no puede ocurrir. Ah, muy bien. Y estos en algunos casos van ante notario. Estos, ¿Por qué con un notario? por ejemplo, cuando hacemos el contrato de una compraventa de un inmueble, siempre lo haces ante un notario. Generalmente dicen, oye, sí es cierto, no me había percatado de que yo tuve que ir con un notario y el notario dio fe ante el registro público y entonces se me entregó la propiedad. A diferencia de que si lo haces de uso, por ejemplo, habrá quien su mamá o su papá le haya dicho, órale, pues te presto la casa, úsala, ¿no? Este es consensual y no tiene, se la están prestando y solo está obligado pues al uso y a lo que hayan convenido, quizás El darle pago de los mantenimiento, el pago de los mantenimiento. servicios o mantenimiento. Sin embargo, no es solemne como el caso de esta compraventa que tuvimos que hacer ante el notario. Y por ejemplo, una escrituración entra en el terreno de un contrato. Sí, pues es un pues sí, porque siempre generalmente adquieres de alguna manera tu inmueble. Este es un bien inmueble que adquieres y que el notario tiene que participar. Es muy importante siempre, aunque el notario participe, que el abogado, como te comentaba, te esté asesorando. Si no te realiza todo el contrato como tal, si bien te dice el rumbo que tienes que seguir y te va a dar la pauta de cómo tus cláusulas deben de ser o quitar o agregar. También va a establecer un contrato siempre la jurisprudencia, ¿no? Por ejemplo, la jurisdicción, en qué radio de operación me va a competir y las leyes en donde me voy a obligar yo a llevar un trámite jurídico legal en caso de que sea necesario. Por ejemplo, Ángeles, cuando tú hablas de que desde luego tiene que ser con un abogado este tema del contrato, tendrá que, pero hay abogados especializados en diferentes ramas, civil, laboral, familiar, penal, etcétera. ¿Dependerá del tipo de contrato al que quieres llegar o es un abogado? El abogado generalmente tiene la capacidad de asesorarte de manera general. En materia laboral, sí es sugerible que siempre las empresas se asesoren de un abogado especialista en esta materia. ¿Por qué? Porque ese es lo que te va a dar la pauta para que los derechos y las obligaciones, tanto del empleador como del empleado, pues estén siempre al día, ¿no? Y en estas, no, adelante. En estas figuras nuevas que tenemos, por ejemplo, como el subempleo, el outsourcing, entre más claro quedes mejor, ¿no? Ahorita este año y ya el año pasado estamos teniendo varias reformas en este tema. El outsourcing todavía no es una figura que esté bien sustentada jurídicamente en nuestro país para llevarse a cabo. Ha tenido varias modificaciones y establece algunas cláusulas que dice que puede haber una subcontratación, pero nunca jamás que sea con respecto al objeto esencial de la empresa que es la contratante. Entonces, tiene muchas limitantes. Sin embargo, en realidad nuestras leyes son muy completas. Necesitamos al especialista siempre para que podamos tener lo que nosotros vamos necesitando. En materia laboral hay 5 tipos de contratos que son los que más utilizamos en México y que estos contratos nos dan la pauta para que la relación laboral quede bien acreditada, que obviamente pues ambas partes siempre estén en equilibrio. Claro. ¿No? Porque muchas veces yo en mi fase de empresario, yo siempre digo, yo jamás he prescindido de un buen elemento.
Ajá. Y supongo que la gente que trabaja como empleándose en alguna empresa, pues dicen, jamás he prescindido de una empresa que cumpla mis expectativas, tanto en lo económico como en lo profesional, y tampoco prescindirán. Sin embargo, pues bueno, hay que también tener todo el contexto para poder decir si estamos en un equilibrio o no lo estamos. Pero el contrato nos va a ayudar a eso. El contrato no hay más. En el contrato queda bien establecido tus obligaciones, tus derechos, y obviamente si una empresa te está otorgando una estructura jurídica, quiere decir que es una empresa que se preocupa por sus gente o su equipo de trabajo. Desde luego. Y bueno, no sé si aquí entra la seguridad social, por ejemplo, en los La casos seguridad que así social se estipula. ¿No? Entra en este caso. Mira, los contratos laborales pueden ser por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, pueden ser también por capacitación inicial, o pueden ser también por un periodo de prueba. Ah, ya, claro, claro. Entonces, si te fijas, está muy completo. Generalmente el periodo de prueba es un periodo pactado, que no se firma, y que luego a veces es donde se truena la relación laboral, porque pues tú dices que estoy a prueba, pero yo ya me sentía contratado, y entonces, ¿cómo estamos? Hay algunas empresas que malamente pues no pagan el periodo de prueba. Hay otras empresas que sí lo pagan, y hay empleados que luego van a las juntas de conciliación y dicen que no les han cumplido con sus contratos, cuando hay veces que los patrones sí lo cumplen. O sea, realmente le da su justo valor a cada quien, y ahí no hay con que me dijiste o te dije, quedamos o no quedamos. Ahí queda bien especificado lo que es el compromiso de uno y otro. No, y claro, y la claridad para ambas partes, ¿no? Así y aparte es. También supongo la tranquilidad y la garantía para ambas partes. Es correcto. Por eso es importante. Por eso es importante. Mira, hablando del contrato de arrendamiento que tú me preguntabas hace rato, yo estábamos revisando la cartera de servicios de nosotros, y entonces vi, vas a rentar un inmueble, nosotros te decimos cómo. Pero fíjate que justamente a mí, me ha ocurrido que he tenido malos arrendadores. ¿Verdad? Entonces, o sea, al revés. Entonces también cuando vas a rentar un inmueble, ambas partes necesitan estar asesoradas. No solo el que va a rentar, sino el que renta también tiene que ser asesorado. ¿Por qué? Porque luego todo está muy a favor del arrendatario, y entonces el arrendatario ya no cumple con lo acordado, y entonces tú te quedas indefenso. Y por más que querramos decir, no, pero cuando me saca, cuando esto, cuando lo otro, es una situación que realmente se vuelve tensa y crea conflictos, ¿no? Entonces, hablábamos de ese, por ejemplo. Cuando venden un coche. Muchos clientes llegan con nosotros y nos dicen, es que fíjate que vendí mi coche, pero ahora me está ya citando una autoridad porque no fuimos a hacer el cambio de propietario, y entonces ya ahí quedó una parte sin cumplir. Aunque tiene su contrato, tendríamos que hablar como un accesorio, que haya el cambio de propietario y que se dé de baja, y luego ya la alta a nombre del nuevo propietario. ¿Para qué? Para que luego tú no te hagas acreedor a ciertas situaciones jurídicas que ni te competen. Sí, porque tú ya lo vendiste, tú ya ¿no? lo vendiste, o sea, ya te lo pagaron. Es responsabilidad del otro. Ajá. Así es. De ahí la importancia también. De ahí la importancia de hacer todo el trámite completo. Justamente esta semana 2 personas llegaron hacia la oficina, y digo, bueno, ¿cómo es que dejamos esta parte sin hacer, no? Y ahí vino la idea de hablar de esta clasificación que tienen los contratos, pero sobre todo de la tranquilidad que nos da el tener un abogado que nos asesore para realizar el contrato correcto, con las cláusulas necesarias para que yo esté tranquilo. Claro, y así llevar la fiesta en Santa Paz. Tú acabas de decir una cosa muy importante respecto a nuestras leyes. Verdaderamente, pues ahí están, ¿no? Y están perfectas.
Sí. La situación es que de repente también pues, somos muy decidiosos, no tomamos en serio ciertas cosas, somos confiados porque a lo mejor le vendimos el coche a la hermana, a la mejor amiga, al esposo de mi prima, en fin, pero realmente cuando hay, pues la verdad, dineros de por medio, muchas cosas se pueden tornar completamente diferentes y salir situaciones que ni por acá nos hubieran pasado. Así De ahí la es. conveniencia de estar bien asesorados. Las distintas gestorías que hace Fujimi, me parece que nos van quedando muy en claras las cosas y nos damos cuenta de la importancia pues de acudir a expertos, Ángeles, para poder ahora sí que hacer y realizar nuestros trámites pues de una manera segura principalmente. Hoy hablaremos del contrato. Sí, hoy vamos a hablar del contrato, la importancia que tiene de que participe un abogado. Luego, Empezar, todos los ¿no? días hacemos contratos a veces y resulta que no participó ningún abogado, no le dimos ninguna formalidad y ya después el convenio entre las partes ya no es tan conveniente y por ahí empieza a crear conflictos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de qué es y por qué debe participar un abogado. Muy bien, pues entonces pues, empecemos, no está por demás decir que esta gestoría respecto al contrato se puede realizar en Fujumi, la Fundación Jurídica del Migrante, y desde luego que daremos los teléfonos, el domicilio, para que si en algún momento ustedes tienen que hacer un contrato sepan, porque es importante que participe un abogado. Sí, bueno, pues mira, es muy importante porque el abogado siempre va a evaluar la mejor forma de establecer las cláusulas de este convenio entre partes.
y te va a dar la pauta a seguir siempre con una participación donde no se violen ni las garantías individuales ni los derechos humanos, que siempre hemos hablado que es muy importante respetar. Y bueno, te va a decir la diferencia de si tú estás haciendo un convenio o estás haciendo un contrato y cómo lo puedes llevar a cabo. Hay ocasiones que solo los contratos quedan establecidos de manera verbal, hay ocasiones que quedan escritos con toda la formalidad y hay otras ocasiones que son consensuales, ¿no? Ahora, que estás mencionando la palabra convenio, y sobre todo para a continuación ver la diferencia entre el convenio y el contrato, de repente del convenio me escuché o me vino aquí como resonancia el divorcio. ¿Ahí hay una figura de convenio? O, pues sí, pudiera darse un convenio, porque luego las partes acuerdan, pero no. El convenio en un sentido general es solo el acuerdo de las voluntades y es antes de un contrato. O sea, primero es lo que llegamos a negociar, digamos, en lo corto tú y yo, con papel o sin papel. El convenio no establece obligaciones, solo es un acuerdo de voluntades, ¿no? Entonces no establece un contrato como tal, no tiene las formalidades para considerarse un contrato. Muy bien, sería esa su principal diferencia. Sí. Si pudiéramos dar algún ejemplo. Sí, pudiera ser. Eso. La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. De estas gestorías que también se realizan al interior de Fujumi. Tenía comentarios pendientes. Gerardo Damián Cabrera Morales dice: qué información tan interesante sobre los contratos que no todos conocen. Saludos, gracias. Indra Sánchez, saludos, licenciada, muy buena información. Hola, Indra. También tenemos a Vicky Alcántar, saludos, excelente información. Gracias, Vicky.
Alfredo Anguiano, muy buena información. Saludos al panel. Recios, dice. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues aquí seguimos. Muchísimas gracias. Bueno, ahora, esto es, sabemos, Ángeles, que el tema de los contratos, y más en este país, es todo un tema, en todos los sentidos y en todos los aspectos. Vamos a darle como un giro, digamos, ¿qué hay cuando estos contratos son en el extranjero? Sí, bueno, los contratos laborales pueden ser en tu país o pueden ser en el extranjero. Fíjate que impulsando todo este tema de la migración forzada que se ha venido dando, yo quisiera hacer un paréntesis y decirle a las empresas mexicanas que también, aparte de poder contratar a las personas que tenemos en nuestro país, a connacionales y a nacidos mexicanos, también podemos tener equipo de trabajo que venga en esta caravana, que sean refugiados o que sean asilados, nosotros podemos darles trabajo. Entonces, es importante conocer y estar al día. Tengo compañeras en el norte del país que están haciendo estas campañas para que las empresas también puedan contratar a todos estos refugiados que se están quedando varados en sus ciudades. Así se les puede dar trabajo. Sí, por supuesto. Aunque no sean mexicanos. Aunque no sean mexicanos, porque ellos, generalmente el que viene como refugiado o asilo ingresa de manera legal al país. Entonces, puede tener un permiso temporal de trabajo. Al mismo tiempo que nosotros solicitamos trabajo también en países, en el extranjero, en países diferentes a México. Y acuérdense que siempre nosotros apostamos por que ustedes hagan trámites con certeza, con transparencia. La agencia de colocación que debe darles este servicio es una agencia que debe estar acreditada ante la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Como es el caso de Fujumi. Como es el caso de Fujumi. Sin embargo, no solo basta eso. También creo yo que es importante, y me atrevo a decirlo después de 25 años de trayectoria, se debe tener las herramientas con lo que te voy a cumplir lo que te estoy ofreciendo en el extranjero. ¿Estamos de acuerdo? Claro, entonces tiene que haber congruencia. Por ejemplo, hay mucha gente que me dicen, es que a mí fui a una oficina, ¿y dónde está esa oficina? No, es que era en una cochera, en una casa, nomás tenían un escritorio, o me atendieron en la plaza de mi pueblo, o me dijeron que no tenían oficina, que todo era por internet. Tiene que haber congruencia. Si te están ofreciendo que te van a llevar a una empresa donde te van a dar toda la seguridad que tú requieres, laboral, de seguridad social, que te van a respetar todo lo que las normas internacionales de trabajo dicen, pues mínimo debe ser una empresa bien establecida en el país que te estaba ofreciendo. Y esto me gustaría que tomen mucho aprecio. Ciertamente la forma en la que yo invito a la gente a trabajar en el extranjero no es la más rápida. Tiene que pasar por un proceso donde dependemos de dependencias que tienen que ir llevando este proceso y que nos lleva un tiempo. No es de un día a otro, pero no engañamos a la gente. Pues muchachos que buscan un trabajo, hay que cerciorarnos muy bien, tanto en lo local, en lo nacional, como en lo internacional, porque se están suscitando pues megafraudes que los dejan en el aeropuerto de la Ciudad de México. Como el que me comentabas hace poco. La semana pasada, 250 personas. Y ahí los dejaron en el aeropuerto. A otros, unos meses atrás, de Guanajuato y Michoacán, los dejaron en la frontera. Entonces, ¿qué son los que fuiste a ver a Tijuana, algunos de ellos? A unos de ellos, pero también estuve con las personas que están ahí en el campamento, donde están pidiendo asilo y refugio. Todos los trámites que se quieran hacer, todos los contratos que se quieran hacer, valórenlos con un abogado. Es lo más importante, porque el abogado siempre no le va a interesar si lo que le dices es verdad o es mentira, siempre va a estar de tu lado para lo que tú quieres. No se va a preocupar si eres culpable o no lo eres. Él va a buscar la manera de siempre defenderte y siempre estar, porque tú lo estás contratando como tu aliado.
es Ujú. parte de tu equipo, tienen que formar un equipo con el abogado para que se dé una buena sustancia. Fíjate que chistosamente les decía el otro día, todo el mundo dice, ay, pues tengo que ir con el abogado. Ah, sí. ¿Sí? Y es el que nos salva muchas Y veces. es el abogado el que ve por tus intereses. Entonces, Claro, sí. tienen que vernos como su amigo, como un equipo de trabajo, como un profesionista que estás contratando para que logres tu propósito dentro del marco legal y con una transparencia y una certeza. Ojo, sí es muy importante que elijan bien a su abogado y que el abogado de entrada tenga una oficina que esté bien establecida y que les pueda dar toda la asesoría. No necesariamente el abogado tiene que hacer toda la chamba, puede tener todo un equipo de trabajo, pero sí la persona que te va a representar y que está al frente tiene que ser el líder de ese equipo. Claro, y así sabes que habrá pues seriedad y confianza, ¿no? Por supuesto. Porque sí. ahora sí que como te ven, te tratan. Y también el abogado debe darte su contrato de prestación de servicios, su proyección jurídica, que dice cómo lo va a resolver, en cuánto tiempo, qué me va a llevar, dónde lo va a resolver, cuánto me va a costar, cuáles son gastos, cuáles son sus honorarios, a qué me estoy comprometiendo con ese abogado, porque muchas veces se quedan muchos asuntos, deserta la gente de continuarlos porque ya o no encuentran al abogado o le dieron originales, por ejemplo, y ya no tienen ni los originales, llegan a pedir asesorías y sus documentos es que los dejé en el otro despacho con el otro abogado. Entonces, eso no puede ocurrir. Y sugeriblemente, pues también revisar muy bien lo que firmamos con el abogado. Claro, porque de ahí dependerán muchas cosas. Es correcto. Y en este sentido, entonces, en los contratos laborales en el extranjero, ¿cómo aplican las normas internacionales o cómo va aquí la cosa? Las normas internacionales siempre van a ver el país origen y el país huésped y siempre van a buscar nuevamente este equilibrio. Cuando buscamos trabajo en el extranjero, generalmente tiene un plus o un valor agregado a lo que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, en los contratos en Estados Unidos, vamos a hablar, o Canadá, para profesionistas les ofrecen en algunos trabajos, les ofrecen apoyo para vivienda, apoyo de viáticos porque estás fuera te ofrecen un contrato indeterminado que no tiene un tiempo específico o que va por un proyecto específico y generalmente es más atractivo en sueldo, ¿no? En el caso de un profesionista, habrá veces que te pidan certificaciones especiales y que hables el idioma originario del país al que tú solicitas trabajo. En el caso de algunos programas que existen, como el H2, que es un programa que está en Canadá y Estados Unidos, que habla de los trabajos agrícolas y otros oficios. Aquí tienen sus plus, te van a dar vivienda, te van a dar transporte, te van a pagar el sueldo mínimo, pero básicamente todo el ingreso queda para ti porque te están dando todo tu sustento. Yo les llamo que son trabajos autosustentables porque el empleador te está dando alimento, transporte y vivienda durante todo el periodo de trabajo. Entonces, obviamente, si yo te estoy ofreciendo eso en el extranjero, tiene que haber congruencia y mi empresa aquí en México tiene que ser también una empresa que tú veas que tiene una oficina, que hay un equipo de trabajo y que se cuentan con los documentales para que yo pueda hacer lo que te estoy ofreciendo. Y me hace pensar en algo que en lo que has insistido desde que hemos iniciado estos programas, darnos cuenta de la importancia que requiere hacer este tipo de movimientos con seriedad, con responsabilidad, donde tengas una garantía en muchos sentidos, la seguridad de que vas a ir a un trabajo seguro, aunque como dices tú que sea más tardado, que se los dejas en claro, pero que al final del día también a ellos les da garantía, salvaguarda su integridad, sus derechos humanos,
tú acabas de mencionarte una cantidad, ¿no? X miles y miles de pesos por ir al otro lado y resulta ser que, pues no, Así que se es. convierte en un fraude, ¿no? Que, no, y aparte, pues un fracaso total, porque ya también ya te desgastó económicamente, moralmente y físicamente, porque mucha gente hace viajes largos o viajes muy incómodos para llegar al lugar donde lo están citando o lo están pidiendo que se acerque. Eh, es muy importante en este tema de los contratos saber que te obligas y que obligas a alguien a que cumpla con lo que te está ofreciendo. Entonces, por ello, la importancia de que tú te respaldes para que con una visión muy completa este contrato quede muy bien establecido a lo que tú quieres lograr, aun cuando no sea inmediato, cuando vimos que hay contratos que pueden irse dando mes con mes, semana con semana, quincena con quincena, y que sepas que, bueno, pues, ¿quién te respalda, no? Por ejemplo, hay gente que ha trabajado, te voy a poner ejemplos, hasta 20 años en una casa haciendo un aseo y nunca ha tenido un seguro social, por ejemplo. Claro. Uh-huh. No, y que a veces ni aguinaldo, ni ¿no? aguinaldos ni vacaciones, ni prima vacacional, ni... Así es. Y en la pandemia, perdón, Ángeles, se dio que o sea, simplemente les dijeron, ya no vengas. Así es. Y ya. Y ya. Entonces, por ejemplo, ahí también ha habido modificaciones en estas leyes y ha habido modificaciones en este tipo de contratos. También ahí es muy importante que ambas partes se asesoren, porque luego también el desconocimiento podemos hacer peticiones de cosas que están fuera de lugar, ¿no? Por ejemplo, a mí hay gente que me llega a decir, es que a mí me pagaban 500 pesos diarios. ¿Dónde? Para yo irme también a ese trabajo, ¿no? Entonces, tiene que haber conocimiento de ambas partes para que sea con congruencia, que sea consensual, que sea equilibrado para que la relación perdure, no solo en lo laboral, que el contrato, como te digo, sea un negocio exitoso. Por ejemplo, Ángeles, y creo que ya casi para despedirnos, ahora que mencionas este ejemplo, me haces recordar estas ofertas de empleo que de repente vemos, que te llegan al WhatsApp o que ves en papelitos pegados en la calle y que te ofrecen un dineral por hacer quién sabe qué. Ahí, o bueno, que muchas veces sí sabemos qué, pero que de entrada es como un gran gancho y muchas veces no hay como una garantía laboral, mucho menos ni un convenio ni un contrato de por medio. ¿Ahí qué hacemos? Sí, es que hay varias formas en que las empresas luego logran su mercadotecnia. Por ejemplo, hay personas que trabajan en campo y que es puerta por puerta. Hay personas que generalmente son estas opciones que te ponen. Luego, también los multiniveles, ¿no? Por ejemplo, que te ponen, claro, que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana. Eso no ocurre, señores. O sea, tenemos que trabajar de una manera como corresponde a la vida laboral de nuestro país. Porque yo no dudo que el multinivel sea excelente en algunos países, incluyendo el nuestro. Sin embargo, nuestra estadística dice que la gente o nuestra fuerza laboral no se sostiene de esta forma. Entonces, sí necesitamos ser por eso te decía, necesitamos ser muy congruentes en el país en el que estamos, en la localidad en la que estamos y qué oportunidades laborales tenemos. Entonces hay que estar súper atentos en ese sentido, sí, y saber, y quisiera terminar con esto, entender que un contrato se hace y se requiere del apoyo de un abogado. Es correcto. Para poder hacerlo. Es lo ideal para que vaya bien sustentado, bien fundamentado y que tenga todas las especificaciones y que contenga todas las cláusulas que necesitas para que se pueda dar, como les vuelvo a repetir, un contrato siempre va a ser un negocio. Claro. Y hay que entonces, quieres así, tener, ¿no?, éxito en ese negocio, tienes que tener a un asesor, hay que entenderlo así. Porque siempre siempre vas para o vender o comprar, adquirir, donar, recibir, heredar.
¿no? Por ejemplo, todo lo que se hace de donaciones o lo que se hace también cuando dejas en depósito, por ejemplo. Mira, un contrato que hacemos prácticamente todos los días los que visitamos el centro es el contrato de depósito. Cuando llegas a un estacionamiento y dejas tu coche. ¿Verdad? Ese es un contrato. Por supuesto. Y ahí Ajá. hay que ver realmente a qué se está obligando el estacionamiento, porque te ponen muy en claro, no nos hacemos responsables a nada, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante hacer un poco de lectura también y ver qué es lo que tenemos, para qué, para que podamos exigir nuestros derechos. ¿Qué pasa si en un estacionamiento se cae una viga, de estos del centro que estamos hablando, se cae una viga y todos los coches están destrozados, por ejemplo? ¿Quién va a salir al quite? Pues el que sepa qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Porque si en el boletito dice que no se hace responsable, entonces sí o no, o cómo actúo, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces es importante que sí tengamos siempre como un doctor, un sacerdote y un abogado siempre como amigos. Muy bien, pues Ángeles, muchas gracias por este tema. Me gustaría que desde luego es de gran interés y que nos damos cuenta que es más profundo de lo que parece y que lo debemos tomar con seriedad al momento de que vamos a establecer un contrato de cualquier naturaleza. Recuérdanos, por favor, sabemos que esta gestoría también se puede hacer a través de Fujumi. Recordemos los teléfonos y la dirección también. Estamos en Tomás Alva Edison 225 en la colonia Electricistas y el número de contacto es 4433-493684. Muy bien, Ángeles, pues te esperamos en 8 días con otro tema. ¿Ya tienes idea más o menos por dónde va? Pues, ¿O lo vamos a dejar sorpresa? Lo vamos a dejar sorpresa. Bueno, muy bien, pues gracias por esta ocasión. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Adelante. Gracias, muchas gracias a la licenciada María de los Ángeles Luna Anguiano, presidenta de Fujumi, la Fundación Jurídica del Migrante. Gracias a Alexis Barriga, gracias Alexis, en la realización de este espacio. Soy Claudia Álvarez Medrano, nos despedimos desde la cabina de Provincia. Hasta la próxima, buenas tardes.